Bien, acá tenemos el ejercicio número 5, que faltaba resolver de el A, el D y el F, ¿sí? Así que los voy a copiar y después, de última, los borro. Vamos a pasar a la pizarra. Faltaba hacer el A, el D, así que el B lo vamos a quitar. El D también faltaba. Y el F, así que el E lo vamos a quitar. Bien, esos son los que faltaban resolver. Así que vamos a plantearlos y vamos a hacerlo. Por ejemplo, el A. El A me decía, un número aumentado en 10 unidades da por resultado 35. ¿Cuál es ese número? Entonces tenemos el número que no conocemos, y lo vamos a simbolizar con la letra X. Si dice aumentado, le vamos a sumar, ¿bien? Y le vamos a sumar, ¿cuánto? 10, ¿sí? Si dice 10 unidades, le voy a sumar 10. Y dice que eso, ¿sí?, da por resultado 35, o que es equivalente a 35. Ahí, como ven, me quedó planteada una ecuación lineal con una incógnita. ¿Bien? Para descubrir cuál es el valor de X, lo que vamos a hacer es que me quede solita esa X. Para que quede solita, este 10 que está sumando tendríamos que quitarlo. ¿Y cómo lo vamos a quitar? Restando 10 en ambos lados. Así que vamos a poner acá menos 10 del lado izquierdo. Y si lo hicimos del lado izquierdo, también tenemos que hacerlo del lado derecho, porque si no, esta igualdad no se conserva, ¿sí? No se mantiene. Ahora, estos 10 los podemos cancelar, ¿bien? Podemos quitar, porque cada uno sumando y otro restando, se cancela. ¿Y qué es lo que me quedó? Del lado izquierdo me quedó X, y del lado derecho tenemos 35 menos 10, 25. Y ahí ya terminó. ¿Sí? Ahí ya terminó. Así que recuadramos el resultado para indicar que ahí finalizó. El D nos decía lo siguiente. La suma entre un número y 28. Si es la suma, voy a poner, o voy a tener en cuenta un signo más. ¿Entre quién? Entre un número, lo voy a simbolizar con la letra X, y el número 28. Y dice que esa suma, ¿sí?, entre ese número que desconozco, que no sé cuál es, y el 28, me da 50. Esta es muy similar a la anterior. Para despejar esa X, que me quede sola, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que restar 28 en ambos miembros, ¿sí? Ambos lados del igual. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a poner acá menos 28 del lado izquierdo y menos 28 del lado derecho. Y entonces, ¿ahora qué va a suceder? Vamos a poder cancelar los 28 que están en el lado izquierdo. ¿Y ahora cómo queda esto? Me queda la X sola, y tengo 50 menos 28, 22. ¿Sí? Y ahí ya terminó. Ahí terminó. ¿Bien? Bueno, la otra, que era la F, la voy a hacer acá al costado, me dice lo siguiente. La tercera parte de un número disminuido en 5 unidades es 15. La tercera parte. Ahí teníamos que pensar
en el número que no conocíamos, dividido 3, ¿sí? Porque es la tercera parte. Bien. Y dice que es disminuido, entonces, si es disminuido, hay que restar. ¿Cuánto restamos? 5. Bien. Y eso dice que es igual a 15. Entonces vamos a poner igual 15. Ahí está. Esta expresión que está acá, x dividido 3, la podemos escribir también de esta manera. Y por ahí a veces es como más cómodo. X sobre 3, ¿bien? De esa forma escribo lo mismo. Voy a volver a copiar lo mismo que tengo ahí. Lo que voy a hacer ahora, para que la X empiece a quedar sola, ¿sí? No la voy a poder dejar sola porque tengo este 3 que la está afectando. Pero lo que puedo hacer es sumar 5 en ambos lados. ¿Para qué? Para quitar este 5 que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a poner más 5 del lado izquierdo y más 5 del lado derecho. De esta manera, ¿qué va a suceder? Vamos a poder quitar los 5, ¿sí? Del lado izquierdo. Va a quedar así. X sobre 3, o X dividido 3, es igual a 20. ¿Bien? Porque tengo 15 más 5. Como la X está siendo dividida por 3, lo que tendría que hacer para quitar ese 3 es hacer como lo contrario, ¿sí? Si está dividiendo, voy a tener que multiplicar, ¿sí? Por 3 para que ese 3 desaparezca. Pero todo lo que hago en la izquierda, también tengo que hacerlo del lado derecho. Así que vamos a multiplicar por 3 en el lado derecho. De esta forma, los 3 que están en el lado izquierdo se van a simplificar ahora, ¿sí? No es cancelar. Cancelar es cuando sumo o resto. Cuando tengo multiplicación y división, o potencias y raíz, se dice simplificar. Entonces ahora me va a quedar la X del lado izquierdo, y eso es igual a, tenemos 20 por 3, 60. Ahí terminó, ¿sí? Ahí ya está terminado esa ecuación. La recuadramos para indicar que terminó, ¿sí? Esos son los que faltaban del 5, ¿sí? Del 5 faltaban esos. Bien, vamos a ir a los que faltaban del 6. Los que faltaban del 6 ya eran ecuaciones. Las que faltaban eran las siguientes. Voy a volver a tratar de hacer mejor ese 6. Ahí está. Del 6 faltaban, por ejemplo, la A. La A del 6 era así. Era x más 2 igual a la raíz cuadrada de 9. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarrollar esa raíz. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar que x más 2 es igual, la raíz cuadrada de 9 es pensar qué número elevado al cuadrado me da 9. Y en ese caso va a ser el 3, ¿sí? Porque 3 por 3 me da 9. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Como tengo un 2 sumando a la x, lo que voy a hacer es restar 2 en ambos lados. Bien. Y al restar 2 en ambos lados, ¿qué sucede? Se cancelan los 2 de la izquierda y me queda que x es igual a, tengo 3 menos 2. 1. Ahí está. Y ahí terminó. Ahí terminó, ¿sí? Bien. El que sigue que tenemos que hacer es el C, por ejemplo. En el C tenemos así. 2x más 1
igual a 2 al cuadrado más raíz cuadrada de 25. Bueno, acá tenemos que desarrollar tanto la potencia que tiene el 2 y la raíz que agarra el 25, ¿bien? Así que el 2x más 1 lo vamos a colocar igual debajo y vamos a hacer así. Tenemos 2 al cuadrado, es hacer 2 por 2, 4. Y después sumar la raíz cuadrada de 25, que es pensar qué número elevado al cuadrado me da 25, y es 5, exactamente, porque 5 al cuadrado es 25. Como tengo ahí un 1 sumando, voy a restar 1 en ambos lados. Y de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Los unos se van a cancelar, ¿sí? Se van, y me va a quedar que 2x Tenés que hacer 9 menos 1. exactamente. Tengo 4 más 5, 9, menos 1, 8. Y fíjense ahora que la x está siendo multiplicada por un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos que dividir exactamente. ¿Por cuánto? Veces. Hay que dividirlo por 2, ¿sí? Porque la x está multiplicada por 2. Al dividir por 2, ¿qué sucede? La x me va a quedar sola, porque se simplifican los dos, Me da 4. queda 4. Eso es. X es igual a 4. Ahí ya terminó. ¿Sí? Ahí ya terminó. Listo. Vamos a hacer la que sigue, la que faltaba ahí, que es la E, por ejemplo. En la E tenemos así, me dice x dividido 2 menos 3 más 1 a la séptima igual a 10 a la 0. Bueno, acá hay que aplicar, tenemos las reglas especiales de la potencia, que son las siguientes. Este x dividido 2 lo voy a poder escribir de esta forma. El menos 3, igual como está, me queda. Tengo 1 a la séptima. 1 elevado a cualquier potencia siempre era y es 1. Bien, y después tengo 10 a la 0, que todo número elevado a la 0 es 1. 1. Bien. Bueno, tengo que quitar este 3 que tengo acá. Así que para quitarlo al 3, como está restando, voy a sumar 3 en ambos lados. Sumo 3 en ambos lados. Y como tengo también un 1 que está sumando, ¿sí? Voy a restar 1 en ambos lados. Resto 1 en ambos lados. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a cancelar. El 3 con el 3 se cancela. ¿Bien? Después tenemos 2 menos 3. este 1 con este 1 se va a cancelar. Y en el lado derecho también tengo un 1 que suma y uno que resta. Así que eso también lo podría cancelar. Podría sacar este 1 con este 1 de acá. ¿Y qué es lo que me quedó? Pasando en limpio me quedó x sobre 2 es igual a 3. ¿Bien? Y como tengo el 2 dividiendo, tengo ahora que multiplicar por 2 tanto a la izquierda como a la derecha. Lo cual esto me va a llevar a simplificar los 2 y luego me queda que x es igual a 3 por 2, 6. Y ahí terminó. ¿Sí? Listo. El que quedaba después por hacer era el h. ¿Sí?
El h teníamos así, era x al cuadrado, esto es una ecuación cuadrática, si vamos al caso, ¿bien? ¿Por qué es una ecuación cuadrática? Porque x está elevada a el cuadrado, ¿bien? Por eso se dice ecuación cuadrática. Y es una ecuación cuadrática incompleta, por eso es que vamos a poder desarrollarla nosotros, ¿sí? Si fuera completa esta ecuación cuadrática, no la podríamos resolver por medios tradicionales, ¿no? Hay que aplicar una fórmula que la van a ustedes a usar ya a partir de tercer o cuarto año. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora para tratar de dejar la x sola? Como tengo un 1 sumando, voy a restar 1 en ambos lados. Al restar 1 en ambos lados, puedo simplificar, cancelar, ¿sí?, los unos. ¿Qué me queda? Me queda x cuadrado es igual a 4. ¿Bien? Entonces, ¿qué debería hacer ahora para que la x me quede sola? Fíjense que tiene una potencia, ¿sí? Está elevado al cuadrado. Lo contrario a la potencia es, lo comentamos ya hace unas clases, es la radicación, ¿bien? Entonces, vamos a aplicar la raíz en ambos lados. ¿Y qué raíz voy a aplicar? Voy a aplicar la contraria, la raíz cuadrada, la que no lleva índice de forma explícita, sino que está de forma implícita, está como escondido, ¿sí? No se coloca porque es el 2 y es la primera raíz que aparece. ¿Bien? Entonces, vamos a poder simplificar ahora la raíz con la potencia en el primer miembro, ¿sí?, en el lado izquierdo. Va a quedar que x es igual 2. a 2. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y ahí terminó, ¿sí? Ahí está. Vamos a recuadrarlo para indicar que ahí se terminó nuestra ecuación, ¿sí? Eso es lo que había quedado como para terminar, ¿bien? Vamos a pasar ahora al ejercicio 7, ¿sí? Al 7. Así que vamos a ahorrar ahora, vamos a ir a buscar lo del 7, al cuadernillo. Bien, acá tenemos el 7. Vamos a hacer algunos de estos, ¿bien? Y después algunos les van a quedar a ustedes para después pensar. Bien, tenemos entonces aquí lo siguiente. Me dice así. ¿Cuál será la superficie de un cuadrado si su lado mide 14 centímetros? Bien, entonces, tenemos un cuadrado, ¿bien? Un cuadrado, este es el ítem primero. Si es un cuadrado, sabemos que todos los lados tienen la misma longitud, ¿verdad? Y dice que la longitud son 14 centímetros, ¿bien? Sabemos que para calcular la superficie de cualquier cuadrado, usamos una fórmula. ¿Cuál es? Superficie es igual al lado al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la superficie de este cuadrado va a ser igual ¿a quién? A 14 centímetros elevados al cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, los tres puntitos significan por lo tanto, la superficie de este cuadrado, ¿cuánto va a ser? Tengo 14 por 14, 196. Eso es, 196. ¿Y me queda así, 196 solo? Centímetros. Me queda, tengo que agregarle centímetros cuadrados, ¿sí? Porque estoy midiendo.
centímetros al cubo. Al cuadrado van a ser estos, ¿bien? Porque es una superficie. Como es una superficie, me quedan centímetros cuadrados, ¿sí? Centímetros al cubo serían si tengo un volumen, ¿bien? Vamos ahora a ese, ¿sí? Por ejemplo, el 2 me dice lo siguiente. ¿Qué dimensión tendrá? El 2 sigue siendo un cuadrado. Dice, ¿qué dimensión tendrá la superficie de un cuadrado si la medida de su lado es 24 centímetros? Bueno, en ese caso es igual, ¿sí? O sea, igual en el sentido que hay que aplicar la misma fórmula, ¿sí? Se haría de igual manera. La única diferencia en este caso es que el lado de este cuadrado, ahora, ¿cuánto mide? Mide 24 centímetros. Bien. O sea que hay que hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a avanzar ahora al 3, por ejemplo. En el 3 nos piden lo siguiente. Dice, ¿cuántos cuadrados son necesarios para armar un cubo? ¿Cuántos cuadrados son necesarios para armar un cubo? Bien, entonces, voy a borrar esta parte para poder hacerlo mejor, ¿bien? Total, ya sabemos que es 196, me había dado el primero, y el segundo era hacer 24 por 24, ¿bien? A ver si puedo borrar esto. Ahí está. Perfecto. Casi borro todo. Bien, en el 3 me dice, ¿cuántos cuadrados son necesarios para armar un cubo? Prestemos atención aquí. ¿Cuántos vamos a necesitar? A ver, tengo por ejemplo un cuadrado, que es el frente, otro cuadrado que podría ser la parte de atrás, ¿sí? Y ahora voy a trazar unas líneas para armar el cubo. Y así, por ejemplo, tendría ya un cubo arriba. Un cuadrado arriba. Otro cuadrado lo tendría al costado, y ahora me va a quedar como un cuadrado abajo y otro al otro costado, ¿sí? Le voy a borrar acá como para hacer la impresión de que es un cubito. ¿Bien? Bueno, ¿cuántos cuadrados necesito para armar un cubo? Uno arriba, otro abajo, uno adelante, otro atrás, uno al costado y otro al costado. O sea que necesito, ¿sí? Necesito... 6. Exactamente. Necesito 6 cuadrados para armar un cubo. ¿Sí? Perfecto. Necesito 6 cuadrados para armar un cubo. Ya está. Listo la 3, ¿sí? Porque solamente me preguntaba eso. El 4 dice, considere un cubo de 1331 centímetros cúbicos. Vamos a suponer que tenemos ahora el cubo, ¿sí? Vamos a usar este que tenemos aquí. Ese cubo tiene un volumen de 1331 centímetros cúbicos. ¿Bien? Sabemos que una de las características del cubo, ¿cuál es? Que todas sus aristas tienen la misma longitud, ¿sí? Tanto la del frente, la arista del frente, como la profundidad y la altura, todas tienen la misma longitud. Y sabemos que el volumen de un cubo se calcula haciendo el valor de la arista elevada al cubo, ¿sí?
Entonces, el punto 1 me dice, determine la medida de su arista. De estas dos, yo voy a saber cuánto es su arista. ¿Cuánto mide la arista? ¿Qué número elevado al cubo me da 1331? Si nos fijamos en la tabla de potencias, el número que cumple esa condición es el 11, ¿verdad? Y la arista va a medir 11 centímetros, porque es una longitud. Es una longitud. Así que, ahí está. A su vez me hace otra pregunta, 2. La superficie de cada una de las caras. ¿Cuánto mide la superficie de cada una de las caras? Yo sé que para calcular la superficie, las caras son todas cuadrados, ¿sí? El valor del lado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la superficie? Si yo sé que cada arista, ¿sí?, vale 11 centímetros, el lado de cada cuadrado también vale 11, ¿sí? Porque estamos hablando como de la misma figura, ¿sí? Así que tenemos que pensar en 11 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, la superficie de esa cara, ¿bien? ¿Cuánto va a ser? 121. 121 centímetros. Claro, exactamente, 121 centímetros. Eso es. Ahí está. Ahí va. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ya está listo el 4. El 5 me dice lo siguiente. Para armar un cubo con una arista de 5 centímetros, se emplearon 150 centímetros cuadrados de una cartulina. Me dice, ¿es verdad? ¿Cómo lo justificarías? Ese es el 5. Y el 6 me dice, si se emplearon 96 centímetros cuadrados de un cartón para construir un cubo, ¿qué dimensiones tienen las caras del cubo? ¿Cuál es el volumen del cubo? ¿Bien? Este 5 y 6 lo van a tener ustedes que pensar, a ver cómo podrían resolverlos usando lo que usamos recién. El desafío de esta semana va a ser que puedan resolver el punto 5 y 6. Recuerden algunos datos, ¿bien? Que necesito 6 cuadrados para armar un cubo, ¿bien? Recuerden siempre que para calcular el volumen de un cubo, tengo que hacer el valor de la arista al cubo. Y acá, ¿qué hicimos? Sigamos al caso. Calcular la raíz cúbica de 1331 para saber cuánto mide la arista, ¿sí? Y la del cuadrado, para saber la cara, ¿sí? Qué superficie tenía, hicimos el valor del lado al cuadrado. Me dio 120. De esta manera, ¿sí?, como planteamos esto, el desafío para ustedes va a ser hacer el camino contrario. ¿Bien? Ayuditas que le puedo dar. Dice, bueno, para armar un cubo con arista de 5 centímetros, se emplearon 150 centímetros cuadrados de cartulina. Lo primero que tienen que hacer es pensar en el cuadrado, ¿sí? Pensar en el cuadrado. Saben que, perdón, en el cubo. Tienen el cubo, tienen que pensar en eso, en el cubito. Yo les voy a armar el cubo acá. Bueno, ese cubo dice que su arista mide 5 centímetros. La arista de ese cubo mide 5 centímetros. Entonces, lo primero que tendrán que hacer, el punto número 1, calcular el área
de cada cuadrado, ¿sí? Primer paso, calcular el área de cada cuadrado. Bien, y después, una vez que tienen el área de cada cuadrado, ¿cuál sería el paso 2? ¿Cuántos cuadrados necesito para hacer un cubo? Seis. 6. Entonces voy a multiplicar por 6 cada cara, ¿sí? El valor que me dé la superficie, ¿sí? Multiplico por 6. El valor de cada cara, ¿sí? Vamos a poner así, la superficie mejor. Del cuadrado, ¿sí? Y ahí me va a quedar si realmente se usan 150 centímetros cuadrados o no de cartulina. Si me da 150, genial. Pero la justificación sería algo así de esta forma. El caso 6 es como al revés, ¿sí? El caso 6 es al revés. ¿Por qué? Porque ya me dan cuánto es la superficie que se usó. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Si acá multipliqué por 6, lo contrario será dividir por 6. Y después, ese valor que me quede, calcularle la raíz cuadrada. Y ver cuánto mide la arista, ¿sí? Y después calcular el volumen del cubo, ¿sí? Ese va a ser su desafío para esta semana.